Hello, I hope you are having a good day. We are going to start the class for this week. Vamos a comenzar la clase de esta semana, pero no sin antes pedir disculpas porque el día de ayer por situaciones técnicas no pude conectarme a la clase de inglés, pero igual, ¿verdad? Eso no significa que no vamos a aprender y no vamos a trabajar en la clase de inglés. La semana pasada estuvimos hablando del presente simple, ¿verdad? Estuvimos hablando del presente simple y aprendimos sobre cómo hacer oraciones afirmativas. Aprendimos también el uso del auxiliar, do and does, para que se utiliza para hacer preguntas y para oraciones negativas. Entonces, esta semana vamos a seguir con el presente simple, pero hoy nos vamos a enfocar en la tercera persona singular. Los verbos cambian en la tercera persona singular, solo en el presente. Entonces, vamos a ver ese cambio que tiene. Entonces, dice aquí, estructura de las oraciones afirmativas en la tercera persona singular, ¿recuerdas? Dice que dependiendo de la persona, en este caso del sujeto, el tiempo presente simple se forma usando primero la raíz del verbo y a este se le agrega S o ES. Vemos aquí ejemplos. He lives. Si vemos aquí, tiene la S porque es tercera persona singular. She lives, it lives. Y también aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? She reads books. Si vemos aquí, tiene la S, pero aquí tenemos dos ejemplos de verbos que le hemos agregado S, pero cuando sabemos, aquí dice que se le puede ya sea S o ES. Entonces podemos saber cuál, si vamos a poner S al final o ES. Vamos a ver las reglas. Dice, the ES suffix is used when the verb ends in the letters SS, SH, CH, X or Z. Por ejemplo, tenemos el verbo miss, termina en SS, ¿verdad? Entonces no vamos a agregar una tercera S a ese verbo, sino que vamos a agregar ES. Entonces sería misses. También tenemos el verbo fix, verbo reparar, fix, que termina en X. Entonces a ese verbo no le vamos a agregar S al final, sino que le vamos a agregar ES. Entonces, dependiendo de la terminación, que tiene que ser una de esas, vamos a agregar ES, ¿verdad? Solamente los verbos que terminan en eso. Pero hay otras reglas. Vamos a ver la siguiente. Dice, when a verb ends with O, we add the letter E and then we add the letter S. So, cuando un verbo también termina en O, vamos a agregar ES. Por ejemplo, go va a ser goes. Y el verbo do va a convertirse en el verbo does. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, when a verb ends with Y and there is a consonant before it, the Y changes into IE. Then the letter S is added. So, cuando un verbo termina en Y, pero antes de esta Y hay una consonante, se cambia la Y por una I normal y después agregamos ES. Aquí están dos ejemplos. Study va a convertirse en studies y el verbo cry, llorar, va a convertirse en cries. Entonces aquí tenemos otras reglas, ¿verdad? Cuando el verbo termina en Y, pero esta Y va presidida por una consonante, entonces cambiamos esa Y por una I normal y agregamos ES.
Vamos a ver la otra. Al caso contrario, when a verb ends with Y and there is a vowel before it, we simply add the letter S to the verb. Entonces, el caso contrario, cuando el verbo termina en Y, pero esta Y va precedida por una vocal, entonces la Y se cambia, no se cambia, y solo agregamos S. Ok, quiero que las reglas pasadas ustedes las tengan en sus cuadernos. Las otras reglas, todo esto lo copien en sus cuadernos para que a la hora de hacer un examen ustedes tienen de dónde estudiar, ¿verdad? Y ese es un ejercicio que ustedes van a hacer también en sus cuadernos. Quiero que, bueno, ya les voy a poner unos verbos y esos verbos quiero que ustedes pongan ya sea es, se puede cambiar también la Y por I normal y poner es, y esas son las reglas, ¿verdad? Porque en la otra solo habría que poner S. Tenemos estos verbos. Haces, bless, wish, catch, teach, touch, fix, fly, bury, carry, drive, pay, buy, enjoy, play. Tenemos todos esos verbos y quiero que ustedes los copien en sus cuadernos y agreguen la S. La S es la tercera persona singular. Entonces esto lo van a hacer en sus cuadernos y me van a mandar la foto, ¿verdad? Cuando ya lo hayan terminado. También van a hacer esta práctica. Aquí tienen 4 oraciones. Tienen 4 oraciones. Las 4 tienen el pronombre de la tercera persona singular, he, she, it. Lo que significa que tienen que cambiar, que tienen que agregar ese al verbo, ¿verdad? Entonces, aquí tienen estos verbos que están sin ES o sin S. Entonces, ustedes lo van a tener que colocar aquí, dependiendo de cómo ustedes crean que va, y van a agregar ese, ¿verdad? Entonces, eso también lo van a hacer en sus cuadernos. Sus cuadernos y me van a mandar la foto. Siempre recordando que para las preguntas, ¿se acuerdan que yo les dije que el auxiliar se utilizaba para preguntas y para oraciones interrogativas? Entonces, aquí tenemos los auxiliares. Me dijimos que la función de los auxiliares en realidad los auxiliares no tienen ningún significado, sino que solo ayudan al verbo a que tenga significado en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. Y vimos que es do, pero para la tercera persona singular no es do, es does. Es does. Y otra cosa, cuando escribimos una oración negativa o una oración interrogativa, el verbo no cambia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribirlo. Vamos a escribir una oración interrogativa. Vamos a ver. Tenemos he played soccer. Esa es una oración afirmativa, ¿verdad? Y vemos que el verbo tiene la S al final. Vamos a escribir ahora una oración interrogativa. Esa misma oración, pero interrogativa. He does not play He doesn't play soccer o he does not play soccer. Si vemos aquí, tenemos una oración negativa. Tenemos el auxiliar, tenemos el not y el verbo va sin S, no lleva S. Solo lleva S en las oraciones afirmativas. ¿Por qué es esto? Porque el auxiliar que está aquí ya la lleva. Por eso es que es diferente el auxiliar, ¿verdad? Con los demás es do y con la tercera persona singular es does. Por eso es que ya no ponemos la S al verbo. Igual cuando escribimos una oración interrogativa. Does es el auxiliar,
Does he play soccer? Does he play soccer? Entonces ahí tenemos una pregunta, ¿verdad? También. Y aquí tenemos el auxiliar y el verbo no lleva S. Se escribe tal cual, lo vemos ahí. Entonces, acordémonos, la S o S solo se pone, solo se coloca cuando es una oración afirmativa. Si es interrogativo, usamos el auxiliar que corresponde con la tercera persona singular y no se agrega S. Ok, bueno. También, ahora que ya vimos esto, en la plataforma, en el foro, para esta semana, les voy a dejar una actividad. Esta actividad sí va a ser evaluada, así que necesito que todos contesten estas oraciones, completen estas oraciones en el foro y ahí yo las voy a estar revisando y sí va a ser evaluado. Eso va a contar como actividad evaluada. Entonces van a ser estas oraciones. Solamente estas oraciones son 15 en total, 5 afirmativas, 5 negativas, 5 interrogativas. Utilizando tercera persona singular y primera persona plural, primera persona singular, segunda persona singular y segunda persona plural. Aquí las van a contestar en el foro y yo las voy a estar revisando. Van a tener hasta el día, hoy es lunes, mañana, van a tener hasta el día lunes de la otra semana para contestar estas oraciones. Así que espero que las contesten. Y también voy a subir este documento, ¿verdad? Voy a subir este documento con la clase. Aquí está todo lo que hemos visto, está en la presentación, o pueden ver el video y copiar de ahí, ¿verdad? Si no les molesta. Ok, entonces, esta ha sido la clase de esta semana. Disculpen otra vez, ¿verdad? Por no haberme podido conectar y sé que algunos estuvieron esperándome. Pero ya la próxima semana vamos a seguir con el mismo horario, ¿verdad? El mismo horario, yo les mando la invitación y los espero la próxima semana, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias por su atención y espero sus tareas, ¿verdad? Entonces, sí, nos vemos. Bye.